En el capítulo 137 de Naruto original, Naruto, Sakura y Jiraiya estaban en una misión de rango S, la cual básicamente se basaba en la búsqueda de Orochimaru y consecuentemente de Sasuke también. Durante su expedición, ellos se encuentran con Sasame, una chica del clan Fuma. En su primer encuentro, ella se vestía y lucía como un chico, y esto, en primer lugar, se debe a que ella tenía su cabeza cubierta. Ella no estaba del todo bien, debido a que tenía una herida cerca de su hombro derecho. Es aquí cuando Sakura decide ayudarla y se van a una casa que estaba cerca del lugar. Sakura le pide a Naruto que les deje a solas para poder atenderla como se debe. Luego de unos minutos, Naruto vuelve a la casa y se da cuenta que en vez de un chico, junto a Sakura está una hermosa chica, la cual se enrojece al verlo, y lo mismo pasa con él. Y al mismo tiempo, Naruto recuerda que al momento de salvarla en aquella ocasión, él le había agarrado uno de sus pechos, lo cual lo pone mucho más intenso. Instantes después, Sasame confiesa que está detrás de Orochimaru, debido a que él se había llevado a su primo Arashi, y Naruto, que ya se sentía atraído por ella, y que no pierde el mínimo tiempo para andar haciendo promesas, como siempre, le dice que va a traer a su primo de vuelta, y que eso es una promesa. ¿Qué hace aquí esta niña tan linda? En el capítulo 148 de Naruto, la búsqueda del escarabajo Bikucho, el cual es para mí uno de los capítulos más entretenidos de esta serie, se presentaron dos momentos un tanto chistosos y además bastante relevantes para este video. El primero lo vemos cuando Hinata va junto a su equipo a visitar a Kurenai al hospital, y justo en ese momento en que Hinata abre la puerta, Naruto desciende del techo quedando enfrente de ella, lo cual provocó lo siguiente. Tienes la cara roja, ¿te encuentras bien? ¿Tienes fiebre? A ver tu frente. ¿Ah? Y el segundo es un poco más explícito, y es que más adelante durante este mismo capítulo, esta misión fue asignada a Hinata, Chino, Kiba y Naruto. Luego de un largo día, ellos acamparon en el medio del bosque durante toda la noche para descansar. Mientras los demás dormían, Hinata decidió levantarse para ir a una cascada que estaba cerca de ellos, y minutos más tarde, Naruto también se levantó porque casi se estaba haciendo en sus pantalones. Mientras él hacía esto, escuchó la cascada y decidió ir para allá, sin saber que allí le esperaba una gran sorpresa. Y es que se dio cuenta que en medio de esta cascada había una mujer desnuda que hacía que el agua se moviese a ritmo de sus movimientos. Tanto fue su encanto que inconscientemente trató de acercarse a ella para hablar, pero ella huyó, y al otro día en la mañana él se lo contó a Kiba, lo cual hizo que Hinata se enrojeciese más que nunca debido a la gran pena que ella sentía en ese momento. Y sí, así como lo oyen, Naruto vio a Hinata totalmente desnuda mucho antes de siquiera casarse, pero no la reconoció debido a la oscuridad de la noche. Me pregunto si en alguna ocasión ella le ha comentado esto a Naruto. Sinceramente ni siquiera sé por qué me dijeron que había olvidado este en el video anterior, pero bueno, ahí vamos. Sucede que en el capítulo 179 de Naruto, Naruto conoció a esta chica llamada Hokoto, quien es una ninja de la aldea de la estrella. Naruto la conoce cuando él entra a una pequeña cabaña donde ella estaba cuidando a uno de sus compañeros. Ella lo ataca al pensar que es un enemigo, y a Naruto se le cae un dulce que él tenía en sus manos. Luego él la tira al suelo y su compañero le dice que no debe preocuparse porque Naruto no es un enemigo. Ella había caído encima del dulce de Naruto y por lo tanto se le pegó en sus nalgas. Veo por dónde venía cuando dijeron que me había olvidado de esto. Bueno, él hace que ella se sonroje y se disculpe con Naruto por atacarlo. No pienso que esto cuente como coqueteo o atracción, pero están complacidos. Lo que sí cuenta es que luego de que el dulce que se había pegado en las nalgas de Hokoto, Naruto se lo comió e hizo que ella se lo comiese, como si se tratase de una de esas películas para adultos, pero menos explícitas. ¡Adelante! ¡Prueba! Está como para chuparse los dedos. Gracias. ¡Qué delicia!
En el capítulo 191 de Naruto, Naruto conoció a Haruna, quien es la daimyo del país de los vegetales. Ella había huido de su país debido a que había recibido un golpe de estado, y como en situaciones similares que hemos visto antes, ella está vestida o disfrazada de hombre, de modo que pueda pasar desapercibida. Para asegurarse, su gente contrató a Naruto, Hinata y Choji para que los protegiesen en su trayecto, y también, como hemos visto anteriormente, Haruna no se llevaba bien con Naruto, más bien, prácticamente no podía verlo. Sin embargo, luego de un cuarto capítulo y dadas diversas situaciones en su viaje mientras se enfrentaban a quienes perseguían a Haruna, llegó el momento de la batalla final en contra de Renga, el perseguidor principal de Haruna, batalla en la que Naruto dio todo por ella, tanto así que ella se da cuenta que la preocupación de Naruto por ella es real, de modo que ella decide ponerse enfrente de Naruto para que Renga no lo atacase. Como pueden imaginarse, al final Naruto gana esta pelea de una forma un poco absurda, pero bueno, la gana. El resultado es lo que cuenta. En fin, Naruto termina conquistando a Haruna, a tal grado que ella le pide que se quede con ella y sea su acompañante para que le brinde su apoyo en todo momento. Por cierto, mientras esto sucedía, a Hinata no le quedaba más que solo observar. ¿Puede Naruto quedarse conmigo? ¿Ah? Por favor, Naruto. Princesa Haruna. ¿Me ayudarías a restaurar la tierra de las verduras? Como sabemos, luego de derrotar a Pain y evangelizar a Nagato, Naruto se había convertido en uno, o más bien en el ninja más querido y alabado en la historia de Konoha. Todos aplaudían y gritaban su nombre una y otra vez. Incluso hicieron un bonito rewind acerca de la trayectoria vivida de Naruto hasta ese punto. Sin embargo, para fines de este video, toca resaltar un momento en específico, y hago referencia al capítulo 175 de Shippuden, cuando vemos en pantalla a Shikamaru, Choji e Ino comentando qué tan genial ha sido que Naruto haya conseguido tal hazaña por su cuenta, y justo en este momento, Ino dice lo siguiente. En la película de Shippuden, La Torre Perdida, Naruto experimentó un viaje parecido al que vivimos en el arco de pasado de Boruto y Sasuke, en el cual Naruto conoció a Sara, la reina del pueblo perdido de Rouran. Su primera interacción se da cuando Naruto la salva al momento que es empujada desde un balcón, y como toda buena chica de esta serie, lo trata de lo peor dándole varias cachetadas. Durante toda la película, Naruto la rescata un total de 1, 2, 3 veces de la muerte, y además le da varias lecciones evangelísticas como solo él las sabe dar. Además, es durante toda esta película también cuando Minato y Naruto realizan el Rasengan definitivo, el cual es, en mi opinión, uno de los momentos más impactantes e importantes de todo Naruto, es decir, tiene mucho significado. Sí es cierto que esto no tiene nada que ver con el tema de este video, pero vamos, no podía perder la oportunidad para resaltarlo. En fin, ya en los momentos finales de la película, vemos como Sara empieza a ver y a tratar a Naruto de forma distinta, concretamente con más aprecio. Ya en el desenlace final, a Naruto le toca volver a su época original, y Sara no le gusta la idea de tener que despedirse de él. Luego de regresar a su época, Naruto se topa con una chica idéntica a Sara, quien muchos han especulado que es la hija de Naruto. Sin embargo, dentro de todo el revuelo de la guerra con Mukade, no entiendo en qué momento se puede justificar que ellos hayan... bueno, ustedes saben. Lo que sí resulta curioso es que la apariencia de Sara es idéntica a la de Kuchina, es decir, posiblemente ella era una Uzumaki, así que solo pensar que Naruto y ella... bueno, mejor no. Luego de vivir la intensa batalla de Sasuke y Danzo y ser atravesada por un ataque de Sasuke durante la misma, en el capítulo 217 de Shippuden, Karin es llevada por Kakashi a la aldea de la hoja donde espera poder obtener información de ella respecto a Sasuke. Debo recordarles que Karin tiene la facultad de sentir y diferenciar los tipos de chakra, y esto se debe a que durante su trayecto de vuelta a la aldea de Konoha, Karin empieza a sentir cierta calidez en Naruto. Su chakra le hace sentir cómoda, atraída, y
y esto lo refleja en la forma en la que ve a Naruto. Además de esto, la actitud de Naruto y la personalidad complementan este cálido chakra, lo cual lo hizo inmediatamente un sujeto bastante interesante para ella, tanto así que mientras estaba siendo interrogada por Hibiki no podía dejar de pensar en Naruto, lo que me lleva a mí a pensar en qué carambas tenía Kishimoto en la mente al poner a Naruto en estas situaciones con sus posibles primas, ya que a diferencia de Sara, sí sabemos que Karin era 100% Uzumaki, una obra más de Kishimoto, el depravado. こいつのチャクラはすごく明るくて暖かい。何なんだよ、この里も明るくてあったかくてあいつと同じだ。 Durante la Cuarta Guerra Ninja, específicamente en el capítulo 301 de Shippuden, Naruto nos dio una gran demostración de su poder y astucia adquirida al enfrentarse al tercer Raikage, quien se había ganado la reputación de ser el shinobi de mayor resistencia y fuerza física de todos los tiempos. Durante su pelea, Naruto debía buscar la forma de derribar el impenetrable escudo del tercer Raikage. Mientras esto sucedía, unas chicas del equipo de sellado hablaban de él, y en especial, una de ellas se mostraba muy encantada al mencionarle a su compañera que Naruto es el que había utilizado ese impresionante ataque contra el Raikage y que además es quien se había encargado de acabar con Pain en su momento. Sin duda alguna, la fama de Naruto a mitad de la serie ya se había expandido bastante. さっき派手な風遁術ぶっ放した人がそうよ。え？だってさっきの人はまだ私たちと年も変わらないでしょ？そうよ。あの年で暁のペインを一人で倒したのよ。 Y listo, ahora sí pienso que he cerrado el ciclo de todos los coqueteos y atracciones de Naruto, al menos eso pienso. Luego de haber visto todas estas posibles parejas de Naruto, responde la siguiente pregunta: ¿piensas que Naruto sí debió haberse casado con Hinata? Si tu respuesta es no, ¿con quién piensas que debió casarse?